Hola, bienvenidos a otra historia más para el alma. Gracias por seguirnos. Soy el tanatólogo José Luis González. Hoy tengo una invitada, una gran amiga mía, Elizabeth, y ella nos va a contar la historia que le tocó su alma, la historia de la pérdida, cuando tenemos una pérdida de nuestra pareja, en este caso del esposo de él. ¿Cuál es el proceso del cual a ella le ha ayudado hasta ahorita? Es algo para que ustedes también vean de que pueden salir si están pasando por ese momento y que pueden encontrar una gran respuesta a su paz y tranquilidad. Hola, pues Eli, pues bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado pues esta gran invitación a poder platicar un poco de tu historia, poder platicar esa historia del alma que viene desde ese amor incondicional y poder platicar un poquito, primero, pues quién es Eli. Primero, muchas gracias por la invitación, amigo. Me da mucho gusto estar contigo compartiendo este espacio. Me siento muy complacida de que me permita ser parte de este proyecto tuyo. Mi nombre es Elizabeth. Soy viuda desde hace 2 años y medio. Perdí al amor de mi vida a causa de una enfermedad terminal. Tuvimos un diagnóstico de cáncer en septiembre del 2022 y para el mes de noviembre, por complicaciones propias de la enfermedad, mi esposo fallece. Muy bien. Eli, y antes de pasar de esa historia de tu duelo, eh, platícame un poquito cómo conociste a ese amor de tu vida. Es la historia de Héctor y mía. Es una historia, bueno, desde mi punto de vista, para mí es una historia muy, muy bella. Nos conocimos hace más de 15 años. Okay. Fuimos compañeros de trabajo por cuestiones propias del trabajo. Él estaba en una ciudad y yo me encontraba en otra. Trabajamos juntos alrededor de 2 años y posteriormente dejamos de vernos un tiempo. A los 4 o 5 años él me busca. Empezamos una relación a distancia al principio, pero especial. Para este entonces, solamente nos habíamos visto en un lapso de dos veces en un lapso de 5 años. Okay. Y regresa. Interesante. Sí, solamente 2 veces, porque realmente estábamos en un trabajo, pero en distintas ciudades, no nos conocíamos en persona. Nos conocimos en Culiacán, nos vimos al año siguiente en Monterrey por segunda vez. Y bueno, empezó esto de la relación a distancia. Después él viene a Hermosillo, ya teníamos una relación de alguna manera algo formal. Y viene y de la nada me propone matrimonio. Sí, la locura la había visto veces en mi vida, entonces no sé quién era la persona en este caso más, te puedo decir, una locura mayor, porque él por pedirlo, yo por decirle que sí. Y sabes que fue la decisión más acertada de mi vida. Okay. Fue la mejor decisión de mi vida, de verdad. Okay. Haberle dicho que sí. Siempre se lo decía yo constantemente, que ese sí nos cambió la vida a ambos. Okay. Y ahí empezó una gran historia de amor que, estando juntos, creo que tocábamos muchas vidas y sin proponerlo, porque el amor era real, genuino, grande, auténtico. Y siempre lo he dicho, esa es la decisión más importante de nuestras vidas, porque es la persona con la que eliges un proyecto de vida. Claro. Siempre he creído que la elección de tu pareja es una decisión trascendental, y su pérdida también, porque a final de cuentas, cuando venimos a esta vida, nos cogemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos incluso. La única persona con la que tú eliges que vas a compartir tu vida es precisamente tu pareja, y tu proyecto de vida es tu pareja, y a eso le apostamos y ganamos, porque yo no puedo decir que los 10 años que nosotros duramos como un matrimonio sumamente sólido, unido, estable, no sé si fue poco o fue mucho, pero creo que fue suficiente para darme cuenta de que el amor verdadero existe, y yo lo conocí. Yo lo conocí al lado de mi esposo.
Claro. ¿Y cómo, cómo se llama o se llama tu esposo? Héctor Alberto Hernández. Héctor. ¿Cómo era Héctor? ¿Qué me cuentas qué me puedes decir cómo era Héctor que se animó a venir y dijo, va, así de, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo era Héctor? Una persona muy alegre, era una persona sumamente entusiasta, era la persona que llegaba donde fuera y inyectaba felicidad, alegría, entraba casi bailando, siempre tenía una sonrisa, una mano amiga para los demás, y esas son las partes que más amaba yo de su personalidad. Era la persona que siempre veía el lado positivo de las cosas. Y cuando, ¿qué tan positivo lo vas a decir? Que te decía, cuando empezó nuestra historia, en persona solamente nos vimos 2 veces y a la tercera fue para comprometernos y ya el resto fue historia. Entonces fue apostarle allí y me dice, estaba seguro desde que nos conocimos que eras la persona con la que yo quería compartir mi vida. Eras la persona que siempre quise amar y la persona que siempre quise que me amara. Y los dos lo sentíamos así. Entonces, él era así, esa persona que abría su corazón, que te digo, siempre a todas las personas que tenía a su alrededor, no solamente a mí como su pareja, como su esposa, como su compañera de vida, a todas las personas siempre tenía una palabra amable, una persona bondadosa, yo le decía, de los pies al alma. Creo que fue una de las muchas razones por las que yo estaba tan enamorada de mi esposo. Okay. Es la persona, te puedo decir sin lugar a dudas, José Luis, que es el mejor ser humano que yo conocí en mi vida, a ese nivel. Es la persona más grandiosa que yo conocí en mi vida, es mi esposo. He conocido gente maravillosa a lo largo de mi vida, a lo largo del camino, sin duda, pero estoy plenamente segura y me siento muy bendecida, siempre lo hice de esa manera, porque la persona más increíble que yo haya conocido la tuve por esposo. Eso es grandioso. Y eso es lo más bonito, porque pudiste compartir ese tiempo y ese amor incondicional entre los dos, ese amor confidente, ¿no? Entre los dos, porque te veo feliz al platicar de él y hablar de Héctor. Y eso es bonito, porque ese amor incondicional es para siempre. Así es. Y hablando también, Eli, en esos 10 años que compartieron juntos, en un matrimonio ya muy sólido, ¿cómo era su relación de matrimonio? Éramos los mejores amigos, para comenzar. Éramos los mejores amigos, los mejores cómplices. Éramos, en todos los sentidos, una pareja que se complementaba. Éramos ese tipo de relación en el que uno sostiene al otro en los momentos difíciles. Yo siempre le decía que era como mi faro en la tormenta, porque él tenía la capacidad a veces de visualizar cosas que yo no veía y él las veía. Es la persona, no te puedo decir que me complementaba, porque estábamos conscientes de que los dos éramos seres humanos completos. Entonces eso hacía de nuestra relación una relación profundamente estable, madura, y llamándonos desde un amor real, como dices tú, genuino, verdadero. Y eso era padrísimo, porque era mi cómplice en absolutamente todo. Mi proyecto de vida, como te digo, obviamente estaba planeado, así lo planeamos los dos. Planeamos envejecer juntos. Claro. Y continuamente lo decíamos. Cuando seamos un par de ancianos y que nos tengamos que cuidar uno al otro, como lo hacemos así. Y él me decía siempre, es que a tu lado yo he aprendido que eres la mujer de mi vida y el amor de mi vida, porque son dos cosas distintas. Entonces, los dos habíamos tenido la fortuna de encontrar el amor de nuestras vidas. Y en este caso, él a la mujer de su vida, yo al hombre de mi vida, en la misma persona. Y eso es increíble, José Luis. Claro, y la verdad, cuando encuentras a ese amor de tu vida, pues realmente la conexión así es, se vuelve única y más sólida. Y puedes enfrentar a veces muchos retos, ¿sí?, como parejas, y sobre todo celebrar esas victorias como pareja. Y eso es debido a esa conexión y ese amor incondicional. Eli, cuando empieza la historia de conocer lo que a él empezó a sucederle en su salud,
Ujú. ¿Cómo empezaron cómo se detectó eso? ¿Cómo empezó ese reto de pareja? ¿Cómo fue ese inicio? Tenía algunos problemas de salud unos meses previos, pero los atribuía, bueno, de que quizás alguna molestia ocasional que no pasaba a mayores, hasta que hicimos una cita con una persona especialista en el problema que él tenía. Te digo, fue en agosto del 2022. Él me decía, no estoy enfermo, pero por darte la tranquilidad de que tú te sientas bien, ya me voy a realizar los exámenes pertinentes que se tengan que hacer para que te quedes tranquila, pero yo te aseguro que no pasa nada. Acudimos con el médico, se hicieron las pruebas correspondientes y a los 3 días, a lo sumo, nos llama el médico y recuerdo que estábamos sentados así como estamos tú y yo. Sí. Y dijo, el médico fue muy directo, es cáncer. Nos miramos, nos tomamos de las manos, no dijimos nada. No tuve, ni él tampoco, quizás el valor de preguntar qué tan avanzado podía ser el cáncer. Pero asumimos que el doctor pues, nos iba a dar las indicaciones y en el camino nos iba a decir qué tan grave era la enfermedad. En ese momento nos canalizó con el especialista que seguía, que era un oncólogo, para tratar su caso. En ese preciso momento fuimos y lo visitamos a esta persona, ya vio el diagnóstico y dice, empezamos tratamiento ya. Entonces, fue cosa de 2 días, y a los 2 días ya estaba iniciando su primer tratamiento de quimioterapias. Le habían programado 6 sesiones de quimioterapias con una semana de descanso entre una y la otra. Pasó la primera y todo bien. Él, con el ánimo que lo caracterizaba, llegó haciendo bromas a la primera quimioterapia. Tengo sus fotografías ahí todavía saludando de que todo estaba bien. Pasó la semana de descanso, llegamos a la segunda, un poquito débil, porque era muy seguida. Y para la tercera quimioterapia, dice el médico, es que todo va muy bien, los felicito. Entonces nosotros dimos por hecho que ya prácticamente habíamos superado la situación. A la tercera quimioterapia hay un problema de una coagulación que trajo esa complicación, la quimioterapia, y se aloja en el pulmón y ocasiona un paro cardiorrespiratorio. Una noche de domingo, el domingo 13 de noviembre, en la madrugada se empieza a sentir mal. Llamamos una ambulancia, corremos al hospital. Yo pensé que iba a ser una cuestión quizás de alguna cuestión de respiración y que se iba a estabilizar y volveríamos a casa. En el transcurso de la madrugada me dice la persona médico que lo atendía, hubo muchas complicaciones y está muy grave. Había que intubarlo, o en ese momento fallecía. Para las 3 o 4 de la madrugada, pues obviamente estaba sola en el hospital en este momento, pero aún así me sentía fuerte porque decía, es que sí vamos a poder superar eso. Y cuando él llega y me dice que mi esposo está muy grave, que está debatiendo entre la vida y la muerte, que yo tenía que firmar, no sé cómo lo hice, pero lo hice, porque en ese momento el mundo te cambia. El mundo te cambia. El pensar solo en la posibilidad de que pudiera fallecer, no lo consigues. Bueno, el caso es que firmo y a las pocas horas, a las 10 de la mañana de ese día, me dejan entrar a verlo, porque me decían que seguía muy grave. Y entré y lo vi. Y aquí viene una parte muy... Ahora lo veo muy hermosa, José Luis, pero en su momento fue muy difícil porque cuando yo entro y lo veo que está respirando, obviamente con la dificultad propia de la situación, él se trae una mascarilla puesta y se la quita. Y nosotros, paréntesis, teníamos un ritual de que todos los días, a diario, todos los días, no importaba la hora que fuera, nos decíamos, nos llamábamos, te amo, eres el amor de mi vida. Siempre. No había un solo día en los 10 años que no nos dijéramos,
Qué te hermoso. amo, eres el amor de mi vida. Qué hermoso. Si era en la mañana, bien. Y si en la mañana por las prisas se nos olvidaba, a media mañana el mensaje o la llamada, solamente eres el amor de mi vida, te llamo para decirte eso. Wow. Se quitó la mascarilla y me dijo, te amo, eres el amor de mi vida. Y yo lo besé y le dije, yo también te amo, eres el amor de mi vida. Lo que yo no sabía, José Luis, era que me estaba despidiendo. Okay. Yo platicándolo con los médicos, me dice, él sí lo sabía, yo no. Para mí era mi día a día de decirnos no más que una frase, este sentimiento tan genuino, tan Claro. real. Y yo se lo dije con esa esperanza de que va a salir de esto y este día es mi dosis de decirte, te amo, eres el amor de mi vida, y te lo voy a decir mañana, y te lo voy a decir pasado, cuando estemos en casa y superemos esto. Yo no sabía que me estaba despidiendo. Jamás pasó por mi mente que ese momento iba a ser el último que iba a escuchar yo su voz. Claro. Me dicen que salga porque se empieza a liberar. Y a los 10 minutos, él trasciende. Ahí ¿cuál fue tu primera emoción? ¿Qué sentiste ahí al escuchar que él trascendió? Una total negación, de shock. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Recuerdo cuando se acercó el médico y me dijo, hicimos lo que pudimos, pero su esposo acaba de fallecer. Recuerdo que había 2 o 3 médicos cerca de mí y yo no me desmayé, no sé por qué, porque realmente sentí que las fuerzas me faltaron. Quizás no pude gritar, no pude llorar porque estaba un momento de tanta incredulidad, de que no podía creer lo que estaba pasando. Y lo único que hicieron fue sentarme, tratar de tranquilizarme. Me dieron un medicamento que hasta este momento no sé qué es lo que me dieron, para que estuviera un poco tranquila. De cualquier manera, estaba, te digo, tan en shock que no tuve ni siquiera forma de reaccionar a lo que estaba pasando. Después fue que batallé para respirar. Batallé para respirar de lo que no podía asimilar la noticia y tuve la fortuna de que una buena amiga médico llegó y me ayudó a respirar y a traerme de regreso, porque no podía respirar, no podía dar crédito a lo que estaba pasando. Es obviamente la noticia más impactante que he tenido en mi vida. Y durante tu proceso, después de esta noticia, después de tratar de asimilar, ¿no?, lo que estaba sucediendo, ¿cómo fue Eli? ¿Qué cambió de Eli? Cambia todo, José Luis. Te cambia la vida. El tener una pérdida tan grande te cambia el mundo por completo. Yo recuerdo que a las 2 semanas de que Héctor había trascendido, porque igual tienes que volver a tu rutina de siempre, tus cosas. Yo recuerdo que preparándome para salir a mis labores, yo me vi al espejo y yo me asusté porque vi a una persona que no reconocí. La persona que yo vi frente al espejo no era yo. En esencia seguía siendo Elizabeth, pero no era yo. O sea, mis ojos, más allá de que reflejaban una tremenda tristeza, por supuesto, dije, ¿quién es ella? Yo no la conozco. No es la Elizabeth que yo conozco, a la que brillaban sus ojos por su esposo. Durísimo de levantarte y no tener a esa persona a tu lado, no me reconocí. Y eso fue un golpe muy duro, porque otro golpe duro, aparte de la pérdida grande de él, porque ya era suficiente con perderlo a él. Ahora sentía que me había perdido a mí misma. Y eran demasiados amores perdidos. Y entendí que la vida
era distinta, era una realidad en la que él ya no estaba, en la que yo era otra persona, pero tenía que decidir, porque eso no te enseña a nadie en el duelo. El duelo también es de decisión. La vida se había acabado como la conocía, pero estaba frente a la decisión, si esto me destruía o con esta nueva versión de mí, ¿qué hacía? Y es una nueva versión que no te gusta, que no me gustaba, porque yo quería regresar a la versión que yo era, a la mujer feliz, enamorada, plena que era, pero que ya no estaba. Porque ciertamente se va tu ser querido, pero una parte nuestra también se va con ellos. Claro. Y esa parte de esa mujer enamorada, la esposa, la amiga, la compañera, la amante, la confidente, pues no estaba, se había ido con él. ¿Y qué me quedaba? Pues empezar primero a asimilar esta realidad que no entendía y que no aceptaba sin él. Entender que la vida había cambiado. ¿Y cómo fue el proceso de ir entendiendo, Eli, que al despertar ya no estaba, que ya no recibías ese mensajito de que eras el amor de su vida? Fue durísimo, José Luis, fue durísimo, durísimo. Fueron los días más terribles de mi vida. Mi esposo, al salir del trabajo, teníamos la costumbre de que hay 2 carros en casa, en tu casa, claro, pero usábamos uno solamente por el gusto de andar juntos. Claro, el otro carro se quedaba en casa. Se prestaba de que por su horario él podía pasar por mí, solamente por el gusto de seguir juntos. Y salir del trabajo, llegar al estacionamiento y que él no estuviera, pues era durísimo. Claro. No había llegado un mensaje, como dices tú, en el transcurso del día de te amo, eres el amor de mi vida, y ahora llegaba al estacionamiento y estaba vacío, no estaba él. No había una mano esperándome allí para tomar la mía. Claro. Y recuerdo una de esas muchas tardes que fueron así, que yo entré en una crisis muy fuerte y entré en un ataque de llanto, porque entre más pasan las semanas, la ausencia se siente más. Quizás las primeras semanas sean como de aturdimiento y de shock, que no asimilas que esto esté pasando y te niegas a esa nueva realidad, pero cuando pasan las semanas y te vas dando cuenta de que la pérdida fue real, de que él no va a regresar, de que él ya no está allí, de que no escuchas su voz, es cuando te llega de golpe esto, y te digo, entré en una crisis y recuerdo cuando subí al auto y empecé a llorar, a consolarme, y le hablé a una amiga. ¿Sabes qué? Le dije, no voy a poder con esto. Yo siento que voy a enloquecer, esto me supera, es más grande que yo, es más fuerte que yo, y no voy a poder. No quiero esta nueva realidad que estoy viviendo. No la quiero, no la acepto. Y no sé si voy a poder con ella. En aquel tiempo yo te hubiera afirmado, te hubiera dicho que no va a poder con su mismo. Claro. Realmente sientes eso, que esa nueva vida no es la que tú quieres. Y lo que sentías, ¿qué era lo que pesaba más? ¿La tristeza, el enojo, la incertidumbre? ¿Qué era el? Al principio era el dolor de la ausencia, esa tristeza profunda, pero sabes que es una mezcla como de emociones. También estaba molesta, estaba enojada. Uh-huh. No sabía si con él, porque le decía y le reclamaba. Yo no suelo hablar con las fotografías como mucha gente lo hace, pero al principio sí le reclamaba y le decía, es que debiste haberte cuidado más. Debíamos haber ido al médico antes y quizás si hubiésemos detectado el cáncer más temprano, eso no hubiera pasado. Después me dice el médico, realmente no fue el cáncer como tal, fue una consecuencia del mismo tratamiento lo que ocasionó el paro cardiorrespiratorio. Pero es ese enojo de que si lo hubiéramos descubierto antes, quizás se hubiera detectado a tiempo y eso no hubiera sucedido. Pero el hubiera ya no existía, José Luis. Claro. El hubiera no existía. Entonces era una mezcla entre la culpa de que debí haberlo llevado antes,
debimos haber hecho antes. Entonces no podía con eso y recuerdo que en una de las ocasiones yo fui a donde descansan sus restos y le pedí perdón. Le dije perdón por no cuidarte como debía. Debí haberte cuidado más. José Luis, pero después entendí, sí lo cuidé, sí lo amé, claro, pero no lo entendía. Hice lo que pude con los recursos que yo tenía en ese momento para cuidarlo, porque el poco o mucho tiempo que haya estado en tratamiento, estuvimos, si tú quieres, hasta más unidos claro, que antes. Y entiendes con el tiempo que era un destino que yo no podía cambiar, ni él tampoco. Entonces es una mezcla, no sabes si era la culpa que pesaba más o era el coraje. Y le decía, oye, teníamos un proyecto juntos y me dejas con todo esto sola. Y entiendes que el duelo es el amor, que no tiene dónde irse. ¿Qué haces con todo esto? ¿Y cuándo empezaste a buscar un apoyo? ¿En dónde encontraste ese apoyo para ese dolor que tú sentías? Al principio no busqué apoyo, al principio me aislé y lo viví en solitario porque el haber estudiado tanatología, bueno, la gente daba por hecho que yo iba a salir adelante porque contaba con las herramientas para hacerlo. Pero la gente también se olvidaba que somos seres humanos. Claro. Y los médicos también se enferman. Y también precisan de otro médico. Entonces, yo como tanatóloga, llegó un momento en que dije, no puedo con esto. Me supera, me rebasa. Y a los pocos meses, cuando sentí que no podía, busqué acompañamiento tanatológico. Entonces, de la mano de uno de los mejores tanatólogos claro, de nuestra ciudad, en una terapia tanatológica, es que empecé lo primero que era expresar todo lo que yo tenía, hacer todas las preguntas que tenía, y me daba cuenta que no todas las preguntas que me hacía tenían respuesta, pero me sentía escuchada, me sentía de alguna manera comprendida, y eso poco a poco nos va llevando de la mano y es lo que va sanando. Lo que va sanando. Ir entendiendo que había algo muy importante. Pasaba el tiempo y me dolía, pero el amor que yo sentía por mi esposo estaba intacto. Era increíble. El amor que yo sentía por él, intacto. Si no es que era hasta más fuerte. Porque había entendido, siempre aprendemos a amar obviamente con la convivencia, con el día a día, claro, con los detalles, y eso es muy, muy bonito. Pero cuando la persona no está, ¿cómo amas desde la ausencia? Bueno, aprendes que el amor incondicional así es. No precisa de la presencia física para seguir amando. Y allí lo empecé a descubrir. Lo empecé a asimilar y eso fue poco a poco haciendo más llevadero mi dolor. No fue fácil, no fue nada fácil, pero esa fue una de las herramientas principales que me ayudaron a ir transitando por mi dolor. Okay. Durante ese proceso de duelo, ¿qué extrañabas de Héctor? Absolutamente todo, José Luis. Todo, absolutamente. Obviamente, la cercanía, el contacto, sus locuras, su forma de ser. En los momentos de la vida complicados, me hacía falta su apoyo, me hacía falta sentir que cuando el mundo se ponía gris, que alguien me dijera que todo iba a estar bien. De hecho, todavía, pero muy al principio, pero todavía me pasa, nosotros siempre caminamos a donde fuera, sí, siempre caminamos tomados de la mano, con las manos entrelazadas. Entonces, las primeras veces que yo andaba por la calle, yo buscaba la mano de él, buscaba la mano de Héctor, y la frustración de no encontrarla. Y yo todavía volteaba y lo buscaba. Y fue una de las cosas más difíciles y más duras, y lo vi como una metáfora, a final de cuentas, de la vida. Claro. El buscar su mano y que no estaba físicamente. Y decía, y en tu vida pasa lo mismo. No estaba de esa manera,
pero empecé a aprender que estaba de otras formas. Claro. Y si tú tuvieras la oportunidad de decirle a Héctor algo en este momento, ¿qué sería? Ay, pues qué pregunta tan bella. Qué pregunta tan bella y tan profunda. Le diría que fue lo mejor que me pasó en la vida. Le diría que lo que siempre le dije, que el haberme invitado a volar junto a él, el haberle dicho que sí, fue la decisión más acertada de mi vida. Y que le volvería a decir sí, definitivamente, que volvería a escogerle como mi compañero de vida, que vino a cambiar mi vida y hacer mi vida mucho, mucho mejor. Claro que después aprendes que puedes vivir sin la persona, pero cuando esa persona está en tu vida es más hermosa. Y él lo sabía. Y le diría eso, que en esta y las vidas que sean, escogería. Porque los años más hermosos de mi vida, los muchos más increíbles de mi vida, fueron escritos a su lado. Y después de tú decirle esas palabras, Héctor, ¿qué te diría a ti? Wow, ¿qué me dirían? Mira, como era tan expresivo, casi puedo imaginar su expresión. Quizás no era tanto de tantas palabras, pero se hubiera acercado, me hubiera así tocado la cabeza y me hubiera besado. Me dicho, tú también eres el amor de mi vida, porque era la manera como él se expresaba. Claro. Me hubiera dicho que lo que siempre me decía, a tu lado soy inmensamente feliz. Eso me lo decía con muchísima frecuencia. Soy inmensamente feliz. Y me diría, yo creo que lo mismo, estábamos tan conectados, tan profundamente, más que conectados, esa comunión, le diría yo, no sé qué palabra usar que vaya más allá todavía, de que sabíamos de que éramos el uno para el otro, con esa certeza, con esa seguridad de que no había otra persona en nuestras vidas que nos pudiera llenar como hicimos uno en el otro. Y ¿recuerdas el video de nuestra boda que te compartí? Claro. Que él me dice que hay amores que nacen para ser eternos. Y yo creo que el nuestro es uno de esos amores. A ese nivel, con esa seguridad te lo puedo decir que es uno de esos amores. ¿Y tú cómo sientes al escuchar lo que él te dijo ahorita? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al sentir que te agarró de tu carita, te dijo que tú eres también el amor de su vida? ¿Qué sientes en este momento? Siento que nunca se ha ido. Siento que siempre va a estar. Siento que siempre vamos a seguir siendo uno. Nosotros somos creyentes y somos con la idea firme, convincente, de que el unirte a tu pareja es hacer uno solo, y no porque no estén completos, sino por la conexión tan fuerte. Me sentiría profundamente feliz de que me lo dijera, y sé que lo haría de esa manera. Lo haría entre risas, lo haría entre mimos, porque te digo, él era muy expresivo, era muy alegre, y sé que nos amamos con la misma intensidad, con la misma profundidad. Y es una pregunta que nunca me la había planteado, pero es una pregunta muy hermosa, José Luis. Gracias. No, al contrario, y sobre todo me impresiona mucho el ver cómo has logrado en tu proceso el darte cuenta que esa conexión y ese amor incondicional entre Héctor y tú, eso es para siempre. Y lo más bonito es ver cómo honras a Héctor, que al estar hablando de él, lo honras con una hermosa sonrisa,
lo honras con tu calidez desde el amor. Y eso fue porque dejó un reflejo de Él en ti. Y que cada vez que Eli habla, que cada vez que Eli expresa, cada vez que Eli está con las personas de su entorno, pues también está un reflejo de ese amor de Héctor. Y esa es la manera de que me sorprende cómo tú lo honras y que cómo Él aún está aquí a través de ti, de ese amor y esa conexión. Eli, ¿tú qué le sugerirías a las personas que han perdido a su esposo, que han perdido a ese amor, a ese amor de su vida, que han perdido esa historia de envejecer juntos, que han perdido todo lo que planearon? ¿Qué sugeriría Eli a esas personas? Creo que cuando estamos en duelo, José Luis, defendemos nuestro dolor, porque pensamos que es lo único que nos queda de nuestro ser querido. Y lo abrazamos y nos aferramos a eso. Y yo he aprendido que no es así, que es al revés. No es desde el dolor, desde donde se honra a nuestro ser querido. Es al revés. Yo tengo el compromiso de que voy a volver a ser feliz, y soy feliz de nuevo, porque es lo que Él me enseñó. Porque Él siempre quiso ver en mí una mujer plena, feliz. Entonces yo no puedo pagarle con mi felicidad, porque entonces todo lo que me enseñó no valdría la pena. No. La mejor manera en que yo voy a honrarle es entendiendo que por muy difícil que fue el camino, que sigue siendo, porque no te puedo decir que se haya terminado, todavía los recuerdos están allí y hay fechas, ocasiones especiales, claro, donde quisiera tenerle conmigo, por supuesto que sí, pero entiendo que por muy fuerte que sea el dolor, a final de cuentas el amor que nos unió es más grande. Entonces tengo el compromiso de ser feliz porque Él hizo todo en esta vida para que yo no fuera. Claro. Y les diría eso, que no abracen solamente el dolor. Claro que hay que llorar, por supuesto que sí, hay que expresar todo lo que sentimos, y sacar esa rabia, sacar esa frustración, sacar todas esas emociones, todos esos sentimientos que nos envuelven en el duelo, pero no quedarnos allí, no quedarnos allí. El duelo es un camino para transitarse, no es para quedarse. Y la manera de honrar a los nuestros no es habitar y quedarnos permanentemente en el sufrimiento, José Luis. Claro. Hay algo que es más grande y es el amor, y es lo que nos sostiene. Entonces, amor es lo que Héctor me dio a manos llenas y es lo que a mí me sostiene, es mi ancla con la que yo me levanto, y yo le digo en las mañanas que sigue siendo mi inspiración de todas las mañanas, mi sonrisa, sigue siendo protagonista junto conmigo de lo que fue mi historia, siempre va a ser parte de eso. Claro. Y sobre todo esa historia bonita que los dos compartieron, pero que el amor los sigue conectando. Ajá. Y eso va a ir creciendo, esa historia, para siempre. Sí. Y algo que mencionaste, algo que me encantó y que es de una herramienta para todas aquellas personas que han perdido a su esposo, es honrar desde el amor, honrar desde la felicidad, honrar en poder levantarse todos los días y vivir. Estar en un camino dentro de su proceso, acompañado, es darse la oportunidad de permitirse empezar a buscar ese apoyo, empezar a buscar ese amor en las demás personas de nuestro alrededor,
y más que nada honrar a nuestra pareja que ya no está, honrarla desde el amor, para que la gente... Y agradecer. Agradecer, porque a veces nos olvida el tiempo que compartimos. Si me permites, te comparto esto, que cuando Héctor había fallecido, habían pasado 3-4 semanas a lo sumo, okay. y yo fui a llevar unas flores a donde él se encuentra, sus restos, y muy cerca de donde está Héctor, llegó un señor mayor, que te gustan, entrados unos 80 años aproximadamente, que venía con su hija. Y el señor también viudo, había perdido a su esposa 3 meses antes. Y me dice: ¿a quién vienes a visitar? A mi esposo. Yo también. Y el señor estaba inconsolable. Claro. ¿Cuánto tiempo duraste con tu esposo? 10 años, señor. Y yo también, los dos estamos inconsolables, claro. Cada uno desde su propio duelo. Y dice el señor: yo duré 50 años de casados. 50 años. No, dice, los tuyos menos, dice, porque fueron poquitos años, los míos son 50 y duele más. Entonces, como la gente a veces minimiza pues lo que se... Claro. Y al principio fueron las cosas que me dolieron, ¿no? Entonces, José Luis, yo en ese momento entendí, dije, ese señor llora por los recuerdos de los 50 años con su esposa. Yo lloro por los 40 años, señor, que yo no voy a vivir con el mío. Claro. Y eso era algo de las cosas que me dolían cuando inicié mi duelo. Pero después entendí, ok, no voy a tener esos 40 que la vida o quien tú quieras me fueron negados. Pero tuve 10. Fueron increíblemente hermosos y maravillosos. Lo creo. Y sobre eso agradezco a José Luis, el haber conocido a su lado el amor verdadero. El haber caminado esta vida tomada de su mano. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue un verdadero, siempre digo, un verdadero honor ser su compañera de vida. Claro. Y entonces aprendes a agradecer por el tiempo que le tuviste. No a lamentarme por los años que no voy a tenerle, Claro. Sino por los que sí tuve y por los que disfruté a su lado. Eli, es hermoso lo que mencionas, y estoy seguro que Héctor también estaba agradecido de ese amor y de ese tiempo que compartió contigo, y que realmente él también conoció al amor de su vida, y estoy seguro que él se sintió con esa conexión y ese amor inmenso estando a tu lado. Me voy con lo que mencionaste, de una frase importante que dijiste: amor, desde el amor y agradecido. Te agradezco muchísimo, Eli, este tiempo. Agradezco muchísimo que hayas compartido un poco de tu historia, que es para las almas, esa historia que estoy seguro que va a poder tocar a muchas personas. Te lo agradezco. Se fue bien rápido el tiempo, rapidísimo. pero sé que va a ser de gran ayuda, va a ser de gran impacto. Y recuerden, es desde el amor y desde el agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Un placer. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, mi amigo. Hasta luego. Amor, creo que siempre te he dicho tantas cosas. Es la mujer que siempre desea amar, y la mujer que siempre deseé que me amara. Por ti sabes que doy toda la vida y la vida eterna que tengo. Sabes que Dios nos ha unido desde hace mucho tiempo, y que ahora se cumple su propósito. Dios une propósitos, y es el nuestro, un propósito de ser eternos. Te amo como todos los días, te amo como ayer, te amo como mañana, te amo hasta el fin de mis días.